Muy bien, y vamos a recibir ahora, de acuerdo a lo que le habíamos adelantado, al doctor Walter Ponce, oncólogo de la ciudad de Tandil. Estamos hablando justamente la finalización del mes de prevención del cáncer de mama, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Muchas Gracias por gracias. acompañarnos. Como siempre, Claudio y Rodolfo. Un placer. Para mí es un placer siempre estar y charlar con ustedes. Es un ambiente muy amable, muy agradable para compartir y compartir con los televidentes, ¿no? Cierto, para nosotros también es exactamente igual. Y estamos en el final del mes rosa o el mes de concientización del cáncer de mama. Y obviamente no vamos a dejar de hablar de esto porque termina el mes. Pero, a ver, está bárbaro también que haya un periodo de tiempo para no olvidarnos del tema, ¿no? Que por lo menos haya una vez al año un recordatorio importante. Es significativo. Ustedes venían con una actitud transmitiendo muy para arriba. Y cuando hablamos de salud, a veces son nos ponemos serios. Temas que nos ponemos serios, ¿no es cierto? Y a veces a la gente le aburre. Y lo que no tenemos que hacer es eso, sino hacerlo coloquial y tomar a la salud y a los avances en salud, en este caso que estamos finalizando el mes rosa, entonces vamos a pensar que estamos todos de rosa, ¿no es cierto? Que estamos, como decía Rodolfo, en una época del año en los cuales el clima mismo nos levanta la actitud, y tratando de sobrepasar todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Claro. Porque eso también nos enferma. Si tomamos todas las situaciones adversas que tenemos a nuestro alrededor, entonces, bueno, vamos a tratar de charlarlo y hacer un intercambio muy ameno y con una actitud positiva. Y gracias a los avances en salud y a los avances científicos que hoy aproximadamente, y finalizando el cáncer de mama, en lo cual ya se ha hablado mucho en todo este mes, pero vamos a hablar las cosas más significativas que necesita saber la gente. Correcto. ¿No es cierto? Creo que es lo más importante. En todo el mundo se festeja el mes rosa. Miren que comenzó en el año 79 Mirá vos, en Estados Unidos, y les voy a hacer un recordatorio porque salió primero, se empezó a usar el distintivo, el lacito, sí, el lazo rosa. Amarillo. Ah, mirá. Primero amarillo. ¿Pero por qué? Y de ahí se tomó después para el cáncer de mama, ¿no? que sea rosa. ¿Se acuerdan esa canción? Átame una cinta al viejo roble. Sí, bueno, señor. a partir de ese tema de Penny Lane, algo así era, que era por los que estaban recluidos en la guerra, o los presos políticos de ese entonces, para hacer una significación en la gente que estaba padeciendo toda esa situación. En el año 84 se comenzó a usar ya sí el lazo rosa y fue designado en los Estados Unidos el día 19 de noviembre, la semana del cáncer de mama. Y en el año ya 94 se utilizó en todo el mundo para distinguir y con la idea de concientizar a la población sobre la enfermedad, obviamente la de mayor prevalencia en la mujer, no así tampoco que quiere decir que el hombre no lo tenga. Sí, el hombre puede tener cáncer de mama. Porque era un impacto en la sociedad donde obviamente la incidencia cada vez iba creciendo. Hoy en el mundo tenemos 2.300.000, 2,5 millones casi de nuevos casos de cáncer de mama. Y en el país, 22.000 nuevos casos, que también, tenemos que decir las realidades, cobran aproximadamente 7.000 muertes. ¿En qué periodos? ¿Por año? Por año, exacto. Por año. Por lo tanto, no es el hecho de decir, con estas cifras asustamos, pero 1 de cada 8 mujeres en el transcurso de su vida, hasta los 80 años, va a desarrollar un cáncer de mama. Esto que te voy a preguntar, ¿cuántas personas fallecidas dijiste? 7.000. 7.000. Esto debe ser contrafáctico, ¿no? Pero
cuántas se podrían haber salvado de esas 7.000 mujeres con un diagnóstico temprano. No lo sé, es contrafáctico, pero probablemente muchas o la mayoría. Bueno, de ahí obviamente que este mes es para concientizar y para que la gente y todas las entidades ligadas al cáncer, ¿no es cierto?, concienticen, porque sin lugar a dudas la prevención y el diagnóstico oportuno es el que salva vida. Tantas veces hemos hablado, Claudio y Rodolfo, sobre la implicancia y el valor que tiene la mamografía. Hemos discutido muchas veces, hasta acá en Tandil, ¿no es cierto?, muchas veces por diferencias. Si el screening, si no es screening. Si es screening, exacto, las diferencias, pero haciendo un diagnóstico oportuno y la mamografía en particular, podemos decir que salva entre el 35 y el 45% de esas muertes. ¿Por qué? Mirá. Porque se llega al diagnóstico oportuno. Claro. Después que existen discrepancias en cuanto, o diferencias, mejor dicho, entre distintas, lo que hace, por ejemplo, el gobierno, ¿no es cierto?, en las políticas de salud, y lo que llevamos adelante desde las asociaciones científicas es muy diferente, porque hay que diferenciar justamente lo que vos decías, el screening, que es tomado en una población general sin determinar subgrupos, y en ese sentido, obviamente, dicen a partir de los 50, ¿por qué? Porque obviamente no podemos dejar de reconocer que la mayor incidencia del cáncer de mama es a partir de los 50 años, pero también tenemos que tener presente que cada vez la incidencia es mayor en personas jóvenes. Y de ahí existen esas ciertas diferencias, como también hasta qué edad. Si hoy la población, el término medio de vida es promedio, es a los 75 años, casi 80, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo hacemos un estudio que obviamente en las personas mayores, pongámosle una persona de 80 años, sí tiene consideraciones de comorbilidad, es decir, otras enfermedades asociadas, ya es un análisis muy particular. De cada profesional con su paciente. Sin duda, no lo podemos generalizar, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener presente es que si detectamos algo que es sospechoso, que realmente puede ser un tumor, un cáncer, y tenemos probabilidades de tomar conductas, o sea, de hacer, sí, de tomar decisiones, bueno, vale la pena, porque realmente estamos salvando y haciendo un diagnóstico oportuno en una paciente añosa, siempre y cuando tenga una expectativa de vida de 5 años. Correcto. Entonces, el análisis es muy personalizado, no es generalizado para toda la población. Doctor, comenzó comentándonos que hace 45 años, año 1979, que arrancó el tema de la cinta, primero la cinta amarilla. ¿Cómo fue esa evolución? Habló de la evolución de la cinta, pero ¿cómo fue la evolución de los tratamientos y de la medicina en estos 45 años vinculado con el cáncer de mama? Fíjate, Rodolfo, está bueno, ¿no? La pregunta, porque en ese tiempo, bueno, en los países desarrollados, nos tenemos que diferenciar, obviamente, ¿no? Los países desarrollados y los en subdesarrollo, como somos nosotros. En nuestro país, en ese tiempo, no existía la especialidad de oncología. Claro, ni siquiera existía la especialidad. Yo en ese tiempo estaba en el Hospital de Niños de La Plata y hacíamos los primeros tratamientos. Yo no me había recibido todavía, era practicante. Hacíamos los primeros tratamientos en los niños. Y lo hacían desde el servicio de cirugía. Así que mirá a qué tiempo remoto me llevas, ¿no es cierto?, donde todavía acá estaba en pañales y la única persona, una de las únicas personas, no es la única obviamente, ¿no?, de los grandes médicos que tuvimos acá en el país y que se lo denominó padre de la oncología argentina, era el doctor Roberto Esteves. Me llevas a reflexionar, me estás remontando, el Alzheimer mío todavía Todavía no ha hecho su aparición. Pero me llevas a esos tiempos remotos donde obviamente aparecían los primeros libros y las primeras descripciones y los tratamientos, y era uno de los pioneros, junto al doctor Chacón, Reinaldo Chacón,
al doctor Luchina, era ese trío, ¿no es cierto?, que estaban en ese tiempo en el país y que comenzaron un camino a desarrollar la oncología argentina. Y Mainetti, obviamente, el profesor Mainetti fue profesor tuyo, ¿no? Fue profesor también, que obviamente fue el pionero, ¿no es cierto?, y el que siempre decía, el médico debe tener y el oncólogo debe tener un sentido altruista, como el director de orquesta, ¿no es cierto?, tratar de ir redireccionando las demás especialidades en un trabajo que hoy, sin lugar a dudas, debe ser interdisciplinario. Y esa especialidad ha evolucionado, esa calidad del servicio ha evolucionado a punto tal que hoy la sobrevida que hay es muchísima, ¿no? Sí, obviamente que con el transcurso de los años, los estudios científicos nos ha llevado a avances sorprendentes. Hasta nosotros mismos nos podemos sorprender porque a veces no alcanzamos a describir el último paper, ¿no es cierto?, que realmente nos sorprende las expectativas que nos diferencian. Desde entonces, que parecía dantesco lo que hacíamos, ¿no es cierto?, a hoy, donde hoy conservamos órganos, la calidad de vida en los pacientes que tienen que hacer tratamientos ya es muy diferente, son tratamientos personalizados, no es solo lo que denominamos como quimioterapia, ¿no es cierto? Las cirugías son menos invasivas, justamente por esa razón, y eso ha llevado a hoy, y por ejemplo en el cáncer de mama, en un diagnóstico oportuno, decir que, no podemos decir que el 100%, pero si el diagnóstico está en una etapa inicial, estamos entre el 90 y el 95% de probabilidad de cura. Es muchísimo, muchísimo. Entonces, ya no es, como decíamos años atrás, el cáncer es una enfermedad sinónimo de muerte. Ya ha pasado ese tiempo y los mitos que quedan sobre las terapéuticas. Obviamente, cuando nos toca enfermedades más complejas y avanzadas, bueno, las terapéuticas sí pueden costar más, ¿no es cierto?, desde el punto de vista en cuanto al impacto de los efectos adversos, en la calidad de vida transitoria, pero afortunadamente a esas terapéuticas asociadas, interdisciplinarias, combinadas, es donde se logra también el control de la enfermedad y la curabilidad en enfermedades avanzadas. Sí, sí. En el año 2021, me volvés a hacer recordar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justamente por el hecho de la mayor incidencia que se venía dando en los Estados Unidos del cáncer de mama en hombres, determinó que el 13 de octubre, o la semana del 13 al 17, se conmemora la enfermedad de mama en el cáncer del hombre y la enfermedad metastásica. ¿Para qué? Fundamentalmente, porque todo esto conlleva a que las distintas asociaciones privadas, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y las instituciones ligadas al cáncer fomenten a la investigación, porque también en la enfermedad metastásica, por eso vengo a esto, se logran altos índices de probabilidad de cura en distintas enfermedades y en el cáncer de mama también. En el próximo bloque yo te quisiera preguntar dos cuestiones. Primero, el impacto. Vos dijiste que hay muchas probabilidades de cura, un porcentaje altísimo, pero el impacto de la persona cuando hay que comunicarle un diagnóstico, ¿no? Que eso el doctor... Nada, creo que no hay paciente que no destaque la forma tan amigable y de acompañamiento que tiene justamente para transmitir estas cuestiones. Pero hoy todavía es un tema muy difícil, especialmente para el paciente y para los familiares. Vamos a hablar de eso. Y de los nuevos tratamientos, esto que decía el doctor, de tratamientos específicos para cada paciente. Aquellos tratamientos que van directamente para el tipo de tumor. Vamos, no para profundizar demasiado, pero charlar un poquito de eso, que es justamente lo nuevo en terapéutica, entiendo, respecto al cáncer, y bueno, nada, es fantástico. Bien, ¿será muy loco preguntar si la inteligencia artificial de alguna manera ha ayudado a que se logren avances?
charlaremos con el doctor Walter Ponce. Hay varios mensajes para Walter acá que ahora en un ratito vamos a estar leyendo. Continuamos aquí con el doctor Walter Ponce. Estamos hablando justamente del mes de prevención del cáncer de mama, como es octubre. Varios temas que quedaron pendientes, Claudio. Sí, uno de ellos tiene que ver con el impacto que produce todavía, pese a todo, un diagnóstico de cáncer, doctor. Y la información, ¿no es cierto? ¿Cómo se brinda esa información? Y bueno, nada, por ahí Internet que tiene sus cosas buenas, pero yo siempre digo, si vos estudiás tu patología en Internet, siempre vas a encontrar casos que terminan en la muerte, aunque sea un dolor de muelas. Pero siempre algún caso derivó en eso, entonces uno se queda con eso. Bueno, ni hablar cuando aparece la palabra tumor, cáncer o alguna de las palabras asociadas, ¿no? Sí, en el gran porcentaje de los pacientes que recibimos, muchas veces nos toca ser el malo de la película, ¿no? En el sentido de que tenemos que dar una información. Lo que nunca tenemos que olvidar en ese sentido, y al menos yo revalorizo mucho de la escuela que vengo, es la medicina humanística, el respeto por el paciente, darnos la vuelta del escritorio y ponernos a la par para poder explicarle, ¿no es cierto?, cómo es su enfermedad, qué probabilidades tiene en el futuro. Es decir, uno va conociendo al paciente, ¿no es cierto? Y en ese sentido, por eso no lleva 10 minutos a atender a un paciente. Tenés que aprenderlo a conocer, interrogarlo, saber su entorno, saber también su intelecto, cómo piensa. Y de esa manera, con sumo respeto, uno le va a decir nunca mentir, sino abstenerse de alguna información hasta que se la va ampliando. Pero de esa manera el paciente, te puedo decir que en el 99% conoce su enfermedad, conoce qué probabilidades de tratamientos va a tener, qué tipos. Muchas veces tenemos que hacer tratamientos previos a una cirugía, lo que se llama neoadjuvancia, ¿no es cierto? Justamente para posteriormente valorar, quizás en un momento determinado, no sea quirúrgico, y sí posteriormente lo llevamos a la cirugía. Bueno, pero es todo una interrelación después profesional, interdisciplinaria, en el abordaje del paciente. Pero sí es importante que siempre sepa la realidad. Muchas veces las minuciosidades, no, pero sí lo grande que puede llegar a comprender y el impacto que va a tener en su persona. Eso sí, no hay que hacerlo faltar nunca. Porque las terapéuticas muchas veces, si bien en las estadísticas y en los trabajos, ¿no es cierto?, que podemos tener presente, tenemos distintos índices de eventos adversos, que algunos son normales y otros son no deseados, pero como en una cirugía se puede complicar un paciente, bueno, en un tratamiento también se puede complicar un paciente. Pero bueno, todo eso está contemplado en el costo-beneficio que uno le ofrece y que la ciencia ofrece para esa determinada patología. Pero siempre con sumo respeto. Y obviamente que el paciente lo agradece. Cuando se le destina el tiempo, cuando uno le toma la mano y de esa manera le dice, vamos, adelante y te vamos a acompañar. Es justamente eso, acompañarlo, no dejarlo solo y, bueno, por sobre todas las cosas, que ese paciente sabe que es seguro dentro del camino que está transitando, ¿no?, que está en las mejores manos. Obviamente, siempre las terapéuticas son avaladas, ¿no es cierto? Claro, pero muchas veces, no siempre, y cada individuo somos un mundo, ¿no es cierto?, a veces se salen de las connotaciones que pueden estar y uno tiene que seguir adelante y transmitirle todas las probabilidades para dar un paso más en pos, ¿no es cierto?, de la curabilidad o de la recuperación. Y usted hablaba de un tratamiento interdisciplinario, evidentemente lo psicológico es muy importante. Todo entra, sin lugar a duda, el cirujano, el radioterapeuta, bueno, el oncólogo,
el biólogo, hoy en día que me preguntaba de las terapéuticas avanzadas, ¿no es cierto? El psicólogo, el nutricionista. Es decir, para determinados tipos de patologías oncológicas siempre se requiere, ¿no es cierto?, las terapias paliativas, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental tener una interrelación entre todos cuando tenemos un paciente adelante. Y de ello, ¿qué va a requerir, ¿no es cierto?, cuando en determinado momento de la evolución de la enfermedad? No, si podíamos ahondar. No, dale, Rodolfo. Para ver si podíamos ahondar en esto de. Vos hablabas recién de la biotecnología, cómo ayuda esta ciencia a poder en determinados tumores o cáncer, disculpa si no utilizo los términos adecuados, para ser muy específicos en el tratamiento y lo menos nocivo para el cuerpo. Claro. A ver, esto cambió trascendental desde la decodificación del genoma. Y de allí se abrió un abanico de investigaciones que realmente cambió el lenguaje y obviamente los avances en las terapéuticas es abrumador. ¿En pos de qué? Fundamentalmente, primero, ser menos tóxicos las terapéuticas, pero además en las respuestas que obtenemos con terapéuticas que ya son moleculares, porque nosotros hoy en día cuando tenemos un determinado tumor, obviamente no vamos a hablar de todo porque es muy amplio, ¿no? Pero hacemos ciertas determinaciones moleculares y genéticas para saber cuál es el comportamiento biológico que tiene el tumor de ese paciente. Y de esa manera, hoy tenemos un abanico de moléculas biológicas que no son quimioterapia, porque por eso se confunde, claro, se confunde. Con lo que es quimioterapia o citostáticos, ¿no es cierto? Sino que son terapias... Perdón, ¿qué son citostáticos? Citostáticos, las drogas antiblásticas, o sea, las drogas que usamos vulgarmente en la quimioterapia. Entiendo. Citotóxica, obviamente, toxicidad a la célula, ¿no es cierto? Y hoy utilizamos tratamientos inmunológicos, donde ha producido un avance enorme y las respuestas en un abanico enorme de tumores, de enfermedades del cáncer, para lo cual nos brinda posibilidades de cura cuando hoy antes no las teníamos. Entonces, los tratamientos son, sin duda, personalizados, porque tal vez yo tengo el mismo tumor, disculpame Claudio, vos tenés el mismo tumor con el mismo nombre, pero biológicamente somos diferentes y expresamos otro tipo de proteínas, ¿no es cierto?, u oncogenes. O sea que al mismo nombre del tumor se pueden hacer dos tratamientos diferentes. Exactamente, de acuerdo a las determinaciones que exprese, moleculares, obviamente, ¿no? Hay un sinnúmero de determinaciones que se realizan y de esa manera sí nos va a dar la probabilidad de identificar cuál es la terapéutica individualizada para tal tumor y para tal paciente. Correcto. Antes no era así, antes muchas veces era como un abanico, ¿no es cierto? Y le tirábamos, no sabíamos si le pegábamos, ¿verdad? Pero bueno, era lo que teníamos. O se le pegaba al tumor y alrededor. Pero hoy tienen, si bien son terapéuticas y que tienen un impacto sobre las demás células, sí, también, y efectos adversos que son muy particulares y que el médico tiene que estar sumamente entrenado y preparado para atenderlos, pero que obviamente han hecho que observemos respuestas y hasta ausencia de tumor, ¿no es cierto?, en patologías que antes era sin pensarlas para nosotros. Sí, sí. La última de mi parte. Inteligencia artificial. Sí, Rodolfo. ¿Ha ayudado o no en lo que tiene que ver con el cáncer? La inteligencia artificial obviamente es todo un aprendizaje que estamos llevando adelante y que la estamos aprendiendo a conocer. En muchas áreas y en la medicina es sorprendente lo que estamos viendo, ¿no? Y cómo nos puede ayudar en cuanto a esta herramienta al tratamiento del cáncer.
Pero aún hoy sí, obviamente, lo estamos tomando con mucha cautela, porque obviamente eso lleva tiempo. Y llevamos poco tiempo de inteligencia artificial. Entonces, bueno, hay que tomarlo con mucha cautela. De todas maneras, lo que sí uno debe tener presente es hacer sobre las valoraciones que hoy están científicamente avaladas, ¿no es cierto? Y que el paciente pueda seguir ese tipo de conductas. Sí, sí, queda claro. Infinitas gracias, un beso grande para Marita. Acá hay un montón de mensajes de gente que te aprecia mucho, que te quiere. Así que, bueno, vamos a seguir leyéndolos después, pero gracias, Walter, por venirte hoy aquí con nosotros. Para mí es gratificante y les agradezco enormemente. Yo me siento orgulloso cuando vengo a charlar con ustedes porque para nosotros es el orgullo. Mi admiración y mi respeto a todos los pacientes portadores de cáncer que se ocupen de su salud, ¿sí? Porque no todo tiene que venir de la información o del Estado, sino uno individualmente ocuparse. Y mi respeto y admiración para los pacientes y familiares de cáncer. Y obviamente, si bien muchas veces, como decíamos, aburre un poco las charlas de salud, pero te escuché hoy a la mañana decir una frase cuando estabas haciendo una publicidad. A ver. ¿Qué habré dicho? Me da si te seca con amor. Ah, claro. Bueno, yo digo, si nos cuidamos con amor, realmente vamos a cuidar nuestra salud. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Infinitas gracias a ustedes y a todos mis pacientes y a toda la población de Tandil. A controlarse, hacerse los estudios. Hay muchos cánceres, siempre digo, son prevenibles, es decir, los podemos encontrar en un estadio primario. Y la mayoría de esos, obviamente, cuanto antes lo agarrás, mejor. Entonces, ¿para qué arriesgarte? Te haces un estudio una vez al año, lo que tu médico te aconseje, no te dejes estar. Si pasa algo, a ver, cuanto antes lo agarres va a ser mejor. Para todos, para vos y para tu familia. Es así. Gracias, Walter. Gracias a ustedes. Como siempre. Gracias. El doctor Walter Ponce, oncólogo, aquí acompañándonos en Tandil Despierta, prácticamente finalizando el mes de prevención del cáncer de mama.